Bienvenidos a Estática. El día de hoy vamos a hablar del caso de Epstein y bienvenidos a otro episodio. Vamos a hablar de este caso que cuando salió a la luz fue como un balde de agua fría, que es el caso de Jeffrey Epstein. Y mira, yo sé que han pasado los años desde que esto explotó, pero hay cosas de esta historia que creo que todavía no terminamos de digerir del todo. Sí, totalmente. Y lo que me parece interesante es que cuando le dices a alguien Epstein, la gente automáticamente piensa en el escándalo sexual, en las víctimas, en la isla, pero hay una capa más profunda ahí debajo que tiene que ver cómo funciona el poder, cómo se construye, cómo se protege, y eso es lo que a mí me sigue pareciendo fascinante y al mismo tiempo aterrador. Exacto, entonces vamos a ir desde el principio. Jeffrey Edward Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York, y era de una familia de clase media. Nada de millones ni de apellidos ilustres. Estudió en la Universidad de Nueva York, pero nunca terminó la carrera, y acá es donde empieza lo interesante. Con 20 y tantos años ya era profesor de una escuela privada de la élite en Manhattan, la Dalton School, sin títulos, sin credenciales formales. ¿Cómo lo consiguió? Nadie tiene muy claro la respuesta. Y eso ya te dice algo de cómo operaba este tipo. Epstein tenía una habilidad casi sobrenatural para proyectar autoridad y confianza, para que la gente creyera que sabía más de lo que sabía. Era carismático, inteligente y entendía algo que mucha gente no entiende, que el acceso es el recurso más valioso que existe, no el dinero directamente, sino que tiene que dejar entrar a qué puertas. Y desde Dalton eso fue exactamente lo que hizo. Ahí es donde conoció a Bear Stearns, que es uno de los bancos de inversión más grande de Wall Street en este momento. Lo contrataron y escaló muy rápido. A finales de los 80 ya tenía su propio fondo de inversión, Financial Trust Company, y acá empieza el misterio de por qué nadie sabe de dónde venía su dinero. Sus clientes eran todos secretos y sus operaciones eran opacas. Había algo ahí que no cuadraba, pero todo el mundo lo ignoraba porque los resultados eran buenos. Que es básicamente la historia de siempre, ¿no? Mientras el dinero fluye, nadie hace preguntas. Ok, bueno, pues entonces ya tenemos a Epstein en los 90s con plata, con acceso y con contactos en Wall Street, pero él quería más. Quería ser algo diferente, no solo un financiero rico, quería ser relevante en todos los ámbitos posibles, y ahí fue cuando empezó a construir lo que yo llamaría su red de capital social. Y hay que entender qué significa eso, porque es clave para entender el caso. El capital social no es dinero, es la acumulación de relaciones, de favores, de presencia en espacios donde se toman decisiones. Epstein invirtió sistemáticamente en eso. Organizaba cenas en su mansión de Manhattan, donde el metro cuadrado por habitación valía más que el PIB de algunos municipios. Invitaba a científicos, políticos, artistas, financieros y mezclaba diferentes mundos que normalmente no se mezclan. Sí, eso que lo hacía muy bien, porque hay algo muy poderoso en ser la persona que pone a hablar de un premio Nobel de Economía con un senador, con un CEO de tecnología. Automáticamente te conviertes en el centro de la red, en el nodo que conecta todo, y cuando eres el nodo tienes información, influencia y tienes el poder, aunque nunca firmes un solo documento oficial. Eso es puro Maquiavelo, y Epstein lo sabía. Hay testimonios de personas que estuvieron en esas cenas que decían que él tenía una capacidad increíble para hacer que cada persona se sintiera especial, elegida, parte de algún selecto. Era un manipulador de primer nivel, no de la manera obvia y torpe, era sutil y paciente. Ahí entra también la figura de Ghislaine Maxwell, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero era hija del magnate de medios Robert Maxwell, que fue educada en Oxford, con conexiones en la aristocracia británica. Ella no fue solo su novia o pareja ocasional, fue su socia, su operadora y la que legitimaba socialmente todo lo que él hacía. Cuando Ghislaine estaba en una foto contigo, automáticamente subías de estatus, así de simple. Y juntos construyeron algo que en el juicio se describió como una operación coordinada. Ghislaine era la que identificaba, reclutaba y entrenaba a las víctimas. Muchas de esas niñas de 14, 15, 16 años las captaban bajo la promesa de trabajo como masajista, de dinero, de oportunidades. Era una operación profesional, no era improvisada. Lo que me parece más espeluznante de todo esto es la escala. No estamos hablando de uno o de dos casos. Las estimaciones hablan de decenas de víctimas documentadas, probablemente más sin documentar. Esto funcionó durante años, décadas, lo que significa que mucha gente supo o sospechó y no dijo absolutamente nada. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco incómoda para muchos, porque empezamos a hablar de nombres, y hay que tener cuidado, porque no todos los que conocían a Epstein eran cómplices de sus crímenes, pero sí es importante entender qué tipo de personas
orbitaban alrededor de él y por qué. Exacto, vamos por partes. Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, voló en el avión privado de Epstein, conocido como el Lolita Express, al menos 27 veces según los registros de vuelo. Clinton también había negado conocer los crímenes de Epstein y Donald Trump también lo conocía. Había fotos de ellos juntos en eventos sociales y en una entrevista del 2002, Trump lo describió como un tipo brillante que disfrutaba de las mujeres jóvenes. Después se distanciaron y Trump dijo que lo había expulsado de uno de sus clubes en Florida por conducta inapropiada. Luego está el príncipe Andrés, el duque de York, hijo de la reina Isabel. Esta es quizá la conexión más dañina en términos de imagen pública por Virginia Giff, una de las víctimas más visibles del caso. Lo acusó directamente de haberla agredido sexualmente cuando ella tenía tan solo 17 años. Andrés negó todo, pero la entrevista que dio en la BBC en 2019 fue tan desastrosa que básicamente destruyó su reputación. Lo sacaron de sus funciones reales. Finalmente llegó a un acuerdo económico con Giff. Y luego hay figuras del mundo académico y científico que resultan más complejas de analizar, como Marvin Minsky, que fue pionero de la inteligencia artificial, Lawrence Krauss, un físico, Steve Hawking, que estuvo en la conferencia organizada por Epstein, Noam Chomsky, lo visitó también en la cárcel después de su primera condena en 2008, y eso genera una pregunta muy incómoda. ¿Qué sabían estas personas y por qué cerraron los ojos a cambio de financiamiento? Porque Epstein financiaba la investigación, le donó millones al MIT Media Lab, a Harvard, a varias instituciones, y hay memorándums internos que salieron después donde se ve que algunos directivos sabían que el dinero venía de alguna cadena por delitos sexuales, y lo aceptaron de todas formas, con instrucciones de no hacer el donativo público. Eso es complicidad institucional, no hay otra forma de llamarlo. Lo que hace todo esto más difícil es que Epstein sabía perfectamente lo que estaba haciendo con estas relaciones. Él no era un hombre que buscaba amigos genuinos, era un estratega. Cada relación era un activo y cada foto con un político famoso era un seguro de vida. La lógica para él era: si yo caigo, caen ellos también, así que mejor que yo no caiga. Porque si hay que hablar de esto, no era secreto para el sistema legal. Epstein tuvo una primera investigación federal a partir del 2005. El FBI acumuló evidencia sólida y en el 2018 llegó a un acuerdo de culpabilidad que todavía hoy es considerado uno de los más escandalosos de la historia judicial de Estados Unidos. Explícame ese acuerdo, porque creo que mucha gente no sabe exactamente qué pasó. Claro, el fiscal federal en ese momento era Alexander Acosta, que después sería secretario de Trabajo con Trump. Epstein estaba siendo investigado por cargos que potencialmente podían llevarlo a una cadena perpetua o algo cercano a eso. Decenas de víctimas, evidencia de tráfico sexual. En cambio, Acosta llegó a un acuerdo con Epstein. Se declararía culpable de un único cargo estatal, no federal, de solicitar a un menor para prostituirse. La condena fue de 18 meses. Cumplió 13 y durante buena parte de su condena pudo salir 6 días a la semana a su oficina bajo el programa de trabajo comunitario. 13 meses por décadas de abuso sistemático. Así es, 13 meses. Y lo más grave del acuerdo es que incluía inmunidad para cualquier posible cómplice, lo que significa que el sistema legal construyó una muralla alrededor de todas las personas que lo rodeaban, y las víctimas ni siquiera fueron notificadas del acuerdo, lo cual es una violación directa de sus derechos. Un juez federal lo determinó así en el 2019. ¿Y Acosta cómo justificó eso? Pues años después, cuando el caso reventó de nuevo, dijo que le habían dicho que Epstein pertenecía a la inteligencia y que debía dejarlo en paz. Esa frase, literal, lo que abre una caja de Pandora enorme sobre si había algún tipo de operación de inteligencia vinculada a Epstein, algo que nunca se investigó de manera formal y transparente. Ok, cambiemos un poco del ángulo porque hasta ahora hemos hablado de sus crímenes y sus conexiones, pero también quiero explorar algo que me parece muy relevante y es que cómo Epstein gestionaba su imagen pública, porque no era solo un criminal, era también un personaje mediático consciente de cómo lo percibían. Así es, esto es fascinante desde un punto de vista comunicacional. Epstein construyó una imagen de excéntrico, genio filantrópico, no de político, no de celebrity tradicional. Él era el misterioso, el que nadie terminaba de entender del todo, el que financiaba ciencia y filosofía. Esa imagen de complejidad intelectual funcionaba como escudo. Porque si alguien te pregunta por Jeffrey Epstein antes del 2019, muchos en los círculos de élite te dirían: ah, sí, el financiero muy raro pero brillante, conoce a todo el mundo y es muy interesado en la ciencia, pero nadie te diría primero que es el pedófilo, aunque muchos lo sabían.
Y eso es manipulación de narrativa de primer nivel. No se trataba de mentir directamente, sino de saturar el espacio con otras cosas. Las donaciones a Harvard, las conferencias de física, las fotos con premios Nobel. Cuando tienes suficiente ruido blanco intelectual alrededor, las señales de alarma se pierden. Hay un elemento más que quiero mencionar y es el uso estratégico de la vergüenza y del secreto. Varias víctimas y personas cercanas a él han hablado de cómo Epstein usaba lo que sabía de las personas para mantenerlas calladas o leales a él. Y no necesariamente con amenazas directas, a veces simplemente con la insinuación de que él tenía información, que sabía cosas, y esa ambigüedad es devastadoramente efectiva. Es lo que en términos de teoría política se llama poder blando coercitivo. No necesitas usar la fuerza si la persona ya sabe que tienes la capacidad de hacerlo. La sola presencia de esa posibilidad cambia el comportamiento, y Epstein era maestro en crear esa percepción. También hay que hablar de cómo los medios lo cubrieron, o más bien cómo no lo cubrieron durante años, porque la periodista Julie K. Brown del Miami Herald fue quien realmente destapó el caso en profundidad en el 2018 con una serie de investigaciones. Pero antes de eso hubo reporteros que intentaron publicar sobre él y encontraron muros, presiones legales y fuentes de que de repente se echaban para atrás. Sí, y hay testimonios de que el equipo legal de Epstein era agresivo al máximo con cualquier amenaza de publicación negativa. Demandas, cartas legales intimidatorias, presión sobre editores. Era una operación de supresión de información activa y bien financiada. Pero bueno, vamos a lo que pasó en 2019 porque ahí la historia da otro giro brutal. En julio de ese año, Epstein es arrestado de nuevo y esta vez por la Fiscalía Federal del Distrito del Sur de Nueva York. Cargos de tráfico sexual de menores y esta vez parecía que iba en serio, o sea, no había escapatoria. Y había una expectativa enorme, porque si llegaba al juicio, si declaraba, si empezaba a hablar de quiénes más estaban involucrados, eso podía ser el sismo político y social más grande en décadas, porque la lista de gente vinculada a él era impresionante. Y entonces el 10 de agosto del 2019 apareció muerto en su celda en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York y la conclusión oficial fue un suicidio por ahorcamiento. Y ahí es donde empiezan todas las preguntas que nunca han tenido respuesta satisfactoria, porque hay una serie de irregularidades documentadas que son objetivas, que no son teoría de conspiración. Los guardias que debían verificar su estado cada 30 minutos no lo hicieron durante más de 3 horas. Las cámaras del pasillo donde estaba su celda fallaron esa noche. Había sacado del protocolo de vigilancia por suicidio días antes, a pesar de que semanas antes lo habían encontrado con marcas en el cuello, en un supuesto primer intento. Y el médico forense independiente contratado por su hermano concluyó que las lesiones eran más conscientes con un homicidio que con un suicidio. El médico forense oficial determinó suicidio, pero hay un desacuerdo pericial que nunca se resolvió. Lo que políticamente es significativo es que Epstein no se suicidó. Se convirtió en uno de los primeros memes conspirativos que cruzó todas las fronteras ideológicas. Gente de izquierda y de derecha, progresistas y conservadores, todos dudaron de la versión oficial, porque cuando el sistema ya te ha demostrado que puede cerrar casos y proteger a los poderosos, la confianza institucional está en el piso. Y la verdad es que tenemos que ser honestos, porque no sabemos qué pasó en esa celda. Puede haber sido un suicidio con una serie de fallas institucionales gravísimas, o puede haber sido otra cosa. Lo que sí sabemos es que su muerte significó que miles de páginas de documentos, nombres, testimonios se quedaron en el limbo, y eso le conviene a muchísima gente. Y antes de cerrar, quiero que hablemos de algo que me parece lo más importante de todo esto, y es lo que el caso Epstein nos dice sobre cómo funciona el poder, no sobre un hombre malo, sino sobre la arquitectura del sistema que lo protegió. A ver, ¿cómo? Explícame eso. Epstein no era un genio del crimen solitario, era el producto de un sistema donde el dinero compra acceso, el acceso compra silencio, y el silencio perpetúa el crimen. Cada institución que aceptó su dinero con condiciones de opacidad fue cómplice. Cada persona que fue a su isla o a su mansión y miró para otro lado fue cómplice. Cada fiscal que le dio un trato preferencial fue cómplice. No todos en el mismo grado, pero todos contribuyeron a que esto funcionara. Y lo que se rompió no fue el sistema, porque el sistema sigue intacto. Lo que se rompió fue la posibilidad de mantener el secreto, gracias al trabajo periodístico de Julie K. Brown principalmente. Gracias a las víctimas que decidieron hablar públicamente y a pesar del costo personal enorme que tuvo para ellas. Virginia Giuffre, Annie Farmer, Courtney Wild, mujeres que llevaban años intentando que alguien las escuchara y el sistema las ignoraba sistemáticamente. El caso Epstein no es solo sobre un abusador,
es sobre cómo las instituciones desechan a las víctimas cuando los victimarios tienen suficiente poder. Y también hay que hablar de que Ghislaine Maxwell fue la única que realmente enfrentó consecuencias legales serias. Fue condenada en el 2021 a 20 años de prisión. Es importante, pero hay cientos de preguntas abiertas. Los archivos de Epstein, los documentos que deberían revelar los nombres de clientes y cómplices, han ido saliendo en parte por litigios civiles, pero de manera parcial y fragmentada. Y políticamente eso es deliberado. Nadie con poder real tiene interés en abrir completamente esa caja, porque lo que está allá adentro no solo son crímenes de un individuo, es un mapa de cómo se mueve el poder real, quién le debe favores a quién, qué secretos tiene quién. Eso es demasiado peligroso para dejarlo salir de golpe. Ok, para cerrar, ¿con qué te quedas tú de todo esto? Con que la impunidad no es un accidente, es una construcción. Epstein no escapó durante décadas porque fue muy listo, escapó porque muchas personas en poder decidieron activamente o pasivamente que era más conveniente para ellos que siguiera libre, y eso es lo que tenemos que seguir cuestionándonos, no solo el monstruo individual, sino la infraestructura que lo sostuvo. Yo la verdad me quedo con las víctimas y con que hubo mujeres que llevaban años diciendo la verdad y el sistema las ignoró completamente. Y cuando finalmente se hizo justicia parcial fue gracias al periodismo independiente y no a las instituciones. Eso es una señal muy clara de en quién podemos confiar y en quién no. Y para los que escuchan, si quieren profundizar, el documental de Netflix Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, es un buen punto de partida, aunque tiene sus limitaciones. La investigación original de Julie K. Brown, que se publicó en el Miami Herald bajo el título Perversion of Justice, es probablemente la pieza periodística más completa que existe sobre el caso, y está disponible en línea. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si este episodio les generó preguntas, dudas, incomodidad, genial, para eso estamos. Nos escuchamos la próxima semana. Bienvenidos a Estática. Hoy vamos a hablar de un caso que sacudió a México en el 2022 y que, aunque no está en tendencia, dejó preguntas abiertas, no solo legales, sino sobre cómo los medios y la sociedad tratamos a las víctimas. Me acompaña mi conductora Liliana y nuestra invitada de hoy, Caro Jaimes, egresada de comunicación. Bienvenida, Caro. Hola, ¿cómo están? Qué gusto Hola, verlas bienvenida. aquí. Para quien no recuerde bien lo que pasó, voy a hacer un pequeño recap del caso. Devani Susana Escobar Basaldúa tenía 18 años cuando desapareció el 9 de abril en el 2022 en Nuevo León. Esa noche asistió a una fiesta con amigas y en algún momento pidió un taxi para regresar a casa. El conductor la dejó sola en una carretera a las 2 de la madrugada y fue captada por última vez en cámaras caminando sola. Su padre, Mario Escobar, inició una búsqueda pública desesperada que se volvió viral y 12 días después, el 21 de abril, su cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla, que ya había sido revisado con anterioridad por las autoridades. Su muerte generó indignación nacional y no solo por el feminicidio, sino por las fallas en la investigación, la revictimización en medios y la forma en la que se habló de ella desde el primer día. Caro, antes de entrar al análisis, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué estudiaste y cómo llegaste a interesarte en el tema de medios y comunicación? Bueno, yo estudié igual que ustedes Ciencias de la Comunicación. Justamente salí en el año que pasó lo de Devani. Estaba en mi último semestre de la carrera, lo tengo como súper presente. Y bueno, ya después estudié la maestría en Desarrollo Humano, que es de Psicología. Siempre me han interesado los medios porque el periodismo sinceramente me apasiona y aunque no me dedico tanto al periodismo social o de política, es algo que tengo muy arraigado. Igual mi mamá estudió comunicación y periodismo, entonces en mi casa toda la vida hemos sentados en la mesa hablando de política, etcétera. Entonces la verdad es que los temas sociales me apasionan muchísimo. Y cuando salió esta noticia, ¿qué fue lo primero que viste o leíste? Justo, pues les decía, me tocó en mi último semestre de universidad y recuerdo mucho que estaba todavía muy fuerte y sin desvirtuarse el movimiento feminista. Entonces hubo mucha respuesta de apoyo y mucha crítica tanto a los medios de comunicación que pues estaban revictimizándola, como también al tratamiento a la información que se dio, porque fue toda clase de violencias, tanto a ella como las amistades que después salieron a declarar, como que también no le creían a su papá. Entonces creo que sí fue un caso que impactó demasiado y la verdad recuerdo que todas las chicas de mi generación teníamos bastante miedo incluso de salir y volvió como esta parte de nunca dejes sola a tus amigas cuando salgan al antro o así. Y con esta situación, ¿cómo analizas la forma en que los medios cubrieron este caso? Pues creo que de una manera totalmente revictimizante. No tuvieron respeto ni por la familia de Devani ni por ella.
Incluso filtraron imágenes de su cuerpo, descripciones muy específicas de cómo se había caído en la cisterna. Hubo mucha especulación de, pues, por qué la dejaron sola, ella tuvo la culpa. Hubo mucha violencia, creo yo, en cómo se trató el caso en los medios. Y justo con eso que dices de la imagen, la foto de Devani en la carretera que se volvió súper viral, ¿qué dice eso de cómo los medios usan las imágenes de las víctimas? Pues que, como les digo, no hay un respeto a la persona, se les olvida demasiado que no se trata de hacerse viral y de cubrir rápido el caso, sino que están hablando de personas finalmente que tienen una familia y que por el simple hecho de ser personas tienen dignidad humana. Y creo que los medios de comunicación deberían tener mucho eso en claro antes de querer viralizarse. ¿Y crees que antes de saber qué había pasado esa noche ya se había construido una narrativa sobre ella, sobre cómo era y qué hacía esa noche en esa fiesta? Sí, totalmente. Recuerdo que estaban diciendo cosas como que era una persona que salía mucho de noche, que incluso volvió mucho la conversación a la mesa de, pues es que si te pones borracha y te vistes de tal o cual forma, estás incitando a que te falten al respeto y casi justifica que te maten. Lo cual me parece totalmente deplorable, y a pesar de que creo que se ha avanzado un poquito en ese aspecto, siempre caemos en revictimizar a las personas, ¿no? Sí. Ahora, si nos vamos a las redes, Twitter y TikTok mantuvieron el caso vivo cuando los medios ya lo estaban dejando ir. ¿Eso cuenta como periodismo ciudadano o es otra cosa? Esa creo que es una pregunta bastante compleja, porque el periodismo ciudadano muchas veces ni siquiera se considera como tal. Ellos mismos no consideran o no miden que están haciendo periodismo. O sea, simplemente creo que a veces la gente quiere volverse viral y por eso vuelven a sacar casos a la luz o mantienen vivos temas que probablemente no son de la forma más respetuosa posible. ¿Cuántas veces no hemos visto que Twitter no censura imágenes ni videos y entonces pasa todo tipo de cosas súper humillantes o incluso pues que tienen que ver con videos de torturas, de violaciones, etcétera? Pues yo creo que se busca más la viralidad que hacer periodismo. Oye, ¿crees que sin esa presión en redes la investigación hubiera llegado donde llegó? No, definitivamente no. Creo que las redes fueron algo fundamental para que no se perdiera el caso y también para que de alguna manera se encontrara un poco más de la verdad, ¿no? Que por lo menos la imagen de Devani no fuera la que se planteó en un inicio, sino que pues le dieran esta dignidad humana que les digo. Y con toda esta desinformación en redes sobre el caso, ¿cómo navegamos esto como audiencia? Pues creo que la audiencia, porque todos somos audiencia en algún punto, tenemos que tener responsabilidad sobre lo que consumimos. A qué darle foco, a qué no. Y también, bueno, en lo personal yo sí cuando me topo imágenes muy morbosas o que se está hablando de un caso muy fuerte, pues prefiero no consumir la imagen. Recuerdo también que por estas fechas, 2020, hubo un caso de una chica, no recuerdo su nombre en este momento, pero que igual fue un caso que pues la pareja con la que ella vivía en un departamento en la Ciudad de México la descuartizó. ¿No es Ingrid? Ingrid, justamente Ingrid. Y estuvo horrible igual como los medios difundieron las imágenes. Y pues sí, totalmente se les olvida que son personas al final de cuentas. Entonces sí, también cabe mucho en cada uno cuestionarse hasta qué punto podemos llegar con tal de estar enterados. Pues yo creo que también como que la sociedad ahorita ya lo está acostumbrando y se está volviendo común en que ver cosas morbosas porque ya está como de moda y por eso yo creo que se vuelve viral. Y que también ahorita pues lo que lo están viendo son los niños chiquitos, los jóvenes que ahorita están en adolescencia y que tanto series que están sacando de querer matar gente y así se está volviendo de moda. Ya no solamente es como que la gente ya no quiere apoyar el caso, sino quiere tener más curiosidad y saber qué está pasando y por qué, pues ahora sí que toda esta situación está siendo viral en las redes sociales, sí. En especial ahorita en TikTok. Como que lo normalizan, ¿no? ¿Tú crees que existe el periodismo de género aquí en México o sigue siendo más como una excepción? ¿Periodismo de género enfocándonos como a la mujer? Sí. Híjole, pues creo que hay periodistas que sí tienen cierto impacto, que tienen como esta perspectiva de género. Sin embargo, si nos vamos al periodismo más en masa, creo que falta mucho camino que recorrer. O sea, hay muchos eufemismos que se utilizan en las noticias, incluso hasta los titulares que se llegan a poner a veces sí son muy revictimizantes o incluso como medio irónicos, ¿no? La nota roja, por ejemplo, que sé que es un género totalmente aparte,
pues carece totalmente de perspectiva de género en muchos casos, ¿no? Incluso hasta pues se burlan de las situaciones, de cómo se morían las personas o las mujeres. Ahora, ¿qué debería hacer diferente un periodista cuando cubre un feminicidio versus otro tipo de crimen? Vuelvo a lo mismo, como darle esta dignidad que merece el caso. Sabemos que un feminicidio tiene ciertas implicaciones, o sea que no es como una muerte como cualquier otra, sino que hubo un tipo de violencia, generalmente incluso pasaron porque hubo un tema ahí de odio. A mí, por ejemplo, me da mucho coraje cuando dicen que son crímenes pasionales, etcétera, porque pues va mucho más allá. Nunca sabes qué tuvo que tolerar esa persona para llegar a ese nivel de violencia que es el feminicidio. Hubo amenazas previas, hubo muchas cosas. Entonces creo que totalmente debería ser un tema donde incluso hasta los periodistas tendrían que tener cierta educación en temas de género. Sí, bueno, ya para cerrar, ¿qué crees que aprendimos como sociedad del caso de Devani? A no normalizar el trato tan inhumano que se le da a las víctimas. Creo que Devani fue un parteaguas en esa discusión. Si pudieras decir algo a los medios mexicanos sobre cómo deben cubrir este caso, ¿qué les dirías? Pues que a veces, aunque ya hayamos lanzado un titular o incluso hay gente que les digo se quiere volver viral o que se llevara la conversación, porque digo, al final de cuentas los medios de comunicación siguen siendo un negocio. Pues como que también si ya la regaste de alguna manera, retomar y decir, no sé, incluso hasta una disculpa pública habría sido muchísimo más acertada que todo lo que pasó. Entonces, bueno, habiendo aprendido de ese error, yo espero que los medios de comunicación ya tengan un poco más de esta perspectiva y que definitivamente cambien la manera en la que hacen periodismo, o sea, que sumen en lugar de nada más querer volverse noticia, por así decirlo. Que es complejo, pero esperemos que en algún punto se pueda llegar a eso. Que haya un cambio. Exacto. En la sociedad. Bueno, muchas gracias, Caro, por este análisis. Creo que hablar de cómo se cuentan esas historias es importante. Y gracias a todos los que nos escuchan. Si les gustó el episodio, compártenlo y nos escuchamos pronto. Gracias. Gracias por invitarme. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a Estática, a este nuevo episodio. Hoy vamos con un caso que si crecieron en México probablemente tienen guardado en algún lugar de la memoria. Es uno de esos casos que se te quedan porque no tienen una resolución limpia y porque generan más preguntas que respuestas. Y porque la forma en que se cubrió mediáticamente dice tanto o más que los propios hechos. Hoy vamos a hablar del caso de Paulette Guevara Fara. Antes de arrancar les quiero contar que mi compañera Paulina iba a estar aquí conmigo en el set, pero tuvo unos problemas técnicos de último momento. Ya saben, esas cosas que pasan, así que la vamos a sintonizar al final del episodio en la segunda parte, donde ella les va a contar todo lo relacionado con el contexto político, el papel del gobierno del Estado de México, la figura de Peña Nieto en todo esto, y qué pasó con el caso y con la familia después. Así que quédense porque esa parte también es muy importante y por lo mientras yo les voy a contar todo el contexto de lo que pasó. Y una cosa más antes de empezar. Este episodio lo vamos a abordar principalmente desde la comunicación, no como un true crime de morbo, sino como un análisis de cómo se cubrió, cómo se construyó la narrativa pública alrededor de este caso, dónde fallaron los medios y dónde fallaron las instituciones. Porque creo que hay mucho que decir en ese sentido y creo que lo más valioso es esto de lo que podemos aportar. Pero bueno, nos vamos a ir al principio. ¿Quién era Paulette? Paulette Guevara Fara tenía 4 años cuando desapareció. Vivía con su familia en la hacienda de Las Palmas. Es un fraccionamiento privado de alto nivel en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Era zona de lujo y de acceso controlado. Edificios de departamentos costosos. Ya saben, el tipo de lugar donde la gente asume que está segura. Paulette era la hija menor de Lisette Fara y Mauricio Guevara. Y tenía también una hermana mayor que en ese momento tenía 7 años. Y aquí hay un dato importante que muchas veces se menciona al pasar, pero era central para entender el caso. Y es que Paulette tenía una condición neurológica. Tenía una afectación motriz que limitaba su movilidad y también su habla. No podía moverse con la misma facilidad que una niña de su edad y no podía comunicarse verbalmente de manera convencional. Eso es relevante para la cronología porque también tenemos que entender las circunstancias de su muerte y también para entender pues por qué ciertas preguntas nunca se respondieron.
El 22 de marzo del 2010, un lunes en la madrugada, Lizeth Farah reportó que Paulette no estaba en su cuarto al despertar. Eso desencadenó todo lo que vino después, la búsqueda, la cobertura y el escándalo. Y finalmente el hallazgo más incomprensible de todo el caso. Desde el primer día esto fue noticia, y hay que entender el contexto mediático del 2010 para dimensionar por qué. México estaba en plena era del reality televisivo, de la nota roja espectacularizada y de los programas de espectáculos que se habían apropiado de la cobertura policíaca. Televisa principalmente, pero también TV Azteca, volcaron recursos enormes en este caso. Habían cámaras afuera del edificio permanentemente, conductores especulando en vivo, familiares siendo entrevistados ante micrófonos. Durante 10 días, México estuvo pendiente. Peritos de la Procuraduría del Estado de México entraron al departamento, lo revisaron y dijeron que lo habían revisado todo, trajeron hasta perros de búsqueda, revisaron las áreas comunes del edificio y nada, no encontraron a Paulette. Y entonces llegó el 1 de abril del 2010, que fue 10 días después de la desaparición, cuando una trabajadora doméstica que llegó nueva ese día al departamento de los Guevara Farah fue a hacer la cama de Paulette y la encontró debajo de las cobijas en su propia cama, en la misma habitación que los peritos de la Procuraduría ya habían revisado múltiples veces. Dejen que eso les aterrice un momento, una niña de 4 años buscada por 10 días con recursos periciales del Estado que estaba en su propia cama y nadie la encontró. Esa sola pregunta es ¿cómo es posible? ¿Cómo fue posible? Nunca tuvo una respuesta oficial esta pregunta y es el hoyo más grande de todo el caso. Ahora quiero hablar de algo que para mí es el centro del análisis comunicacional, porque no solo importa lo que pasó, importa cómo se contó. Y lo que hicieron los medios con este caso es casi un manual de cómo no se debe de cubrir una tragedia. Desde el primer día, los medios construyeron personajes. Paulette era la víctima inocente, linda, pequeña y vulnerable, eso estaba claro. Pero también construyeron otro personaje que no estaba justificado con la evidencia que había, Lizeth Farah como figura sospechosa. Y eso ocurrió básicamente porque Lizeth no lloraba de la manera que la televisión esperaba. Porque piénsenlo, aquí hay una mujer cuya hija de 4 años desapareció, está rodeada de cámaras, de micrófonos, de periodistas preguntándole constantemente y ella habla con una calma que muchos interpretaron como una frialdad, con una compostura que se leía como sospechosa. Conductores de los programas de espectáculos analizaron su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, su tono de voz. Eso no es periodismo, eso es un espectáculo disfrazado de análisis. Y hay algo muy importante que señalar aquí, es que desde la psicología del trauma, el duelo no tiene una forma correcta. Hay personas que lloran públicamente y personas que se paralizan. Hay quienes se disocian y quienes, funcionan como en un piloto automático precisamente porque el shock es tan grande que el sistema emocional no puede procesarlo todo de golpe. Eso está documentado, pero los medios no tienen ni el tiempo ni el interés en esa complejidad. Necesitan una narrativa simple, buena, mala, villana y víctima, algo que venda. A esto también se le sumó el factor de la clase social, y es que la familia Guevara Farah era adinerada, el fraccionamiento era privado, el departamento era amplio, tenían la vida acomodada, y en la lectura mediática eso se convirtió en otro elemento de la sospecha. Porque hay una idea muy arraigada en el imaginario colectivo de que las madres ricas no quieren a sus hijos de la manera correcta, que son frías, que delegan, que el dinero los hizo insensibles. Ya saben, ese prejuicio de clase se colocó en la cobertura sin que nadie lo cuestionara en la pantalla. Y ahora hay un tercer elemento que me parece muy importante mencionar, que es el género. Toda la sospecha mediática recayó sobre Lizeth, la madre. El padre Mauricio Guevara estuvo mucho más al margen y dio muchísimas menos entrevistas, fue mucho menos analizado, y eso no es una casualidad. Eso refleja algo muy específico sobre cómo distribuimos la responsabilidad afectiva a la madre, porque a la madre se le exige constantemente una demostración visible de amor y de dolor, y al padre no. Y cuando la madre no cumple esa expectativa, es sospechosa. Eso es un sesgo de género clarísimo que nadie nombró en el 2010. Ahora les quiero contar sobre los errores de comunicación institucional. Los medios no fueron los únicos que fallaron. La Procuraduría del Estado de México cometió errores de comunicación institucional que son honestamente de libro de texto y que tuvieron consecuencias directas en cómo se vivió el caso públicamente. El error número 1 es que no hubo un vocero único. Durante los 10 días de búsqueda declaraban distintos funcionarios, el procurador, los peritos individualmente, elementos de seguridad, representantes del gobierno estatal, cada quien con su versión, con sus tiempos, con su énfasis. Esto genera inconsistencias y las inconsistencias generan desconfianza. En comunicación de crisis lo primero que estableces
Lo primero es una sola voz institucional. Una persona que habla por la institución, que controla el mensaje, que asegura que la información es consistente. Y eso no existió en este caso. El error número 2 es que la institución nunca tomó el control de la narrativa. En comunicación de crisis hay un principio fundamental que se llama encuadre, y tú tienes que ser quien define cómo se cuenta la historia. Si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer, y ese alguien más son los medios, son sus intereses, su lógica de espectáculo, X. La Procuraduría del Estado de México nunca estableció sus propios tiempos de comunicación. Nunca dijo, vamos a dar conferencias estructuradas con informes verificados a estas horas, tal. En cambio, reaccionaban al ritmo que les ponía la televisión, y cuando la televisión marca el ritmo de una investigación criminal, no puede pasar nada bueno. El error número 3, que es el más grave, es que cuando apareció el cuerpo de Paulette en su propia cama, la institución nunca explicó coherentemente cómo fue posible que no lo hubieran encontrado antes. Eso requería una respuesta, una investigación interna, un reconocimiento público de la falla, algo. Lo que hubo fue puro silencio, y después de una declaración de muerte accidental que cerraba el expediente sin responder la pregunta más básica de toda la investigación. Todavía hay un cuarto error que tiene que ver con la necropsia. La necropsia oficial determinó que Paulette murió por asfixia mecánica, posiblemente al quedar atrapada entre las cobijas y la almohada dada su condición neurológica que limitaba su movilidad, o sea que fue una muerte accidental. Pero los médicos forenses independientes cuestionaron esa conclusión. Señalaron lesiones en el cuerpo de Paulette que eran consistentes con compresión externa, o sea, no con un accidente de cama. Y esas objeciones técnicas nunca se recibieron ante las autoridades, o sea, se ignoraron, se minimizaron, se barrieron debajo del tapete. En cualquier sistema de justicia que se funcione, cuando un forense independiente cuestiona una necropsia oficial, hay un proceso de revisión, de debate pericial y de transparencia. Aquí no hubo nada de eso. Y ahora, ¿qué pasa cuando las instituciones comunican así? Que la gente deja de creerles, y tienen la razón para dejarles de creer. Pero, bueno, esta fue como la primer parte que teníamos, y el contexto de lo que pasó, la cronología y cómo los medios construyeron la historia. El caso que también tiene otra etapa igual de importante, ¿no? Y Paulina les va a contar mucho mejor que yo el contexto político detrás de cómo esto se cerró. Cuál fue el papel del gobierno del Estado de México y lo que se sabe hoy de la familia Guevara Farah. ¿Y en qué quedó todo esto? Paulina, ¿me escuchas? Hola, ya llegué, perdón por los tecnicismos, pero esas cosas pasan. Gracias por esperarme. Liliana ya les hizo toda la base y la verdad lo hizo muy bien. Así que yo arranco desde donde ella lo dejó. Y les aviso, la parte que me toca es, en mi opinión, la más incómoda de todo el episodio. Porque vamos a hablar de política, de cómo el poder institucional respondió a la muerte de una niña y de por qué el sistema eligió el silencio sobre la verdad. Empecemos. Para entender cómo se manejó este caso institucionalmente, hay que entender el contexto político del lugar donde ocurrió. Estado de México, 2010. El gobernador era Enrique Peña Nieto, y si ustedes vivieron esa época, recuerdan bien que Peña Nieto no era solo el gobernador del Estado de México. Era el proyecto político más importante del PRI en ese momento. Era el candidato presidencial en construcción. El Estado de México era su vitrina, su laboratorio de gestión, la base desde donde iba a demostrar que el PRI podía gobernar bien, modernamente, eficientemente. ¿Y desde dónde? En efecto, se lanzó a la presidencia y ganó en el 2012. Eso importa muchísimo para entender el caso de Paulette, porque los escándalos de gestión tienen un costo político directo. Imagínense la secuencia. Una niña desaparece en un fraccionamiento privado de alta seguridad. Los peritos del Estado van a buscarle durante 10 días y no la encuentran. La encuentra una trabajadora doméstica en la propia cama de la niña. La necropsia tiene cuestionamientos de forense independientes, y todo eso ocurre en el estado que tú estás manejando como ejemplo de buena gobernanza. Eso es un desastre en términos de imagen pública. Y cuando un escándalo así amenaza un proyecto político de esa escala, los incentivos institucionales apuntan en una dirección muy específica. Resolver rápido, cerrar el expediente y seguir adelante, como si nada de esto hubiera pasado. Y no estoy diciendo que hubo una orden directa de encubrir algo. Lo que sí puedo decir es que el sistema tenía razones muy concretas para no hacer preguntas que pudieran hacer el escándalo más grande de lo que ya era. Y eso es lo que pasó. El caso se cerró como muerte accidental en cuestión de semanas. La versión oficial se sostuvo sin apertura al debate. Las objeciones periciales no encontraron espacio institucional.
y el expediente nunca se hizo completamente público. Quiero mencionar algo que me parece relevante, aunque hay que tomarlo con cuidado. El procurador del Estado de México en ese momento era Alberto Basbás. Era el responsable máximo de la investigación. Y años después, cuando Peña Nieto llega a la presidencia, Basbás fue designado en cargos federales de alto nivel. Fue director del Centro Nacional de Inteligencia. No estoy diciendo que hay una relación directa entre cómo manejó el caso Paulet y ese ascenso posterior, pero sí vale la pena nombrar cómo funcionan las lealtades dentro del sistema político mexicano. Cuando alguien gestiona una crisis de reconocimiento, eso no es una teoría de conspiración. Eso es la descripción de cómo funciona la política en México y en muchos otros lugares del mundo. Lo que sí es concreto y documentable es que las peticiones de acceso a la información sobre el expediente del caso de Paulet encontraron muchísimas resistencias. Hay partes del expediente que hasta hoy no son públicas. Eso, en un caso que se declaró cerrado como muerte accidental, es llamativo. Si fue un accidente y ya está resuelto, ¿qué hay en ese expediente que no pueda ver la gente? Bien, ¿en qué quedó el caso Paulet legalmente? La resolución oficial está: Paulet Guevara Faraj murió por asfixia mecánica accidental. Su condición neurológica le impedía moverse con facilidad y habría quedado atrapada entre la almohada y las cobijas de su cama. Nadie fue procesado penalmente, nadie fue detenido formalmente, nadie enfrentó cargos y el caso fue cerrado. Lisette Faraj nunca fue formalmente acusada ni llevada a juicio. Hubo en algún momento una investigación por posible abandono o negligencia, pero tampoco prosperó. Lo que sí ocurrió, y esto es importante decirlo con claridad, es que su vida fue destruida públicamente sin proceso legal de por medio. El linchamiento mediático que Liliana ya describió tuvo consecuencias reales y permanentes. Hay personas que hasta hoy, si les preguntas por el caso de Paulet, te van a decir que fue la mamá, sin evidencia, basándose en lo que vieron en la televisión en el 2010. Eso es lo que hace la narrativa mediática irresponsable. Crea condenas simbólicas que son prácticamente irreversibles. Un juicio puede absolverse, una condena pública en la televisión mexicana del 2010 no tiene apelación. Y sobre los huecos de la resolución oficial siguen ahí. Las preguntas sin respuesta son las mismas que habían en el 2010. ¿Cómo es posible que los peritos no encontraron el cuerpo en su propia cama después de miles de revisiones? Esa pregunta no tiene respuesta oficial satisfactoria. Las lesiones que los forenses independientemente señalaron como inconsistentes con la versión accidental nunca se debatieron formalmente. El testimonio del hermano mayor de Paulet, que tenía tan solo 7 años, nunca fue procesado públicamente de manera transparente. Hay versiones de que dijo cosas que no coincidían con la narrativa oficial, pero como era menor de edad y la familia controló el acceso, no hay certeza pública sobre qué dijo ni qué tan confiable era. Ahora, ¿qué se sabe hoy de la familia? Esta es una de las preguntas que más me hacen cuando hablo de este caso. ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué fue lo de Lisette Faraj, de Mauricio Guevara, del hermano de Paulet? La respuesta honesta es muy poco y de manera intencional. Después del cierre del caso de la familia, se retiró completamente del espacio público. No hay entrevistas recientes de Lisette Faraj, no hay declaraciones, no hay apariciones mediáticas. Y entendiendo todo lo que vivieron, entendiendo el nivel de exposición y de violencia pública a la que fueron sometidos, eso es completamente comprensible. Cualquier persona con sentido común haría lo mismo. La hermana de Paulet tendría hoy alrededor de 21 años. Creció con esta historia pegada a su apellido, con el peso de haber sido el hermano mayor de una niña cuya muerte nunca se aclaró completamente. Eso es algo de lo que no se habla en las narrativas mediáticas del caso. El impacto en las personas que sobrevivieron y que tienen que seguir viviendo con todo esto. Mauricio Guevara, el padre, también desapareció del espacio público. Y aquí quiero hacer una observación que ya Liliana apuntó desde el análisis de género, pero que vale la pena retomar. Mauricio fue consistentemente menos expuesto que Lisette en la cobertura mediática. Se le mencionaba menos, se le entrevistaba menos y se le analizaba menos. La sospecha mediática recayó casi exclusivamente sobre la madre. Eso no es neutral. Hay una expectativa de que la madre es la responsable primaria del bienestar de los hijos. Y cuando algo sale mal, es quien tiene que responder públicamente. El padre puede quedarse en segundo plano. Ese mecanismo opera de manera casi automática y es profundamente injusto.
Algo me parece fascinante desde el punto de vista comunicacional es que el caso de Paulette vive en Internet de una manera que ninguna otra cobertura anterior había experimentado en México. En 2010, las redes sociales estaban creciendo. Facebook ya existía, pero no era lo que es hoy. Twitter estaba emergiendo y este caso fue uno de los primeros en México en tener una vida paralela en el espacio digital mientras ocurría en televisión. Y lo que significa eso es que la memoria del caso es prácticamente indestructible. Cualquier persona puede hoy buscar el caso de Paulette y encontrar horas de cobertura televisiva archivada, artículos del 2010 todavía en línea, foros de discusión, hilos de Twitter y ahora de TikTok, donde gente joven que era niña en 2010 redescubre el caso y lo analiza con ojos frescos. El caso no murió con el cierre del expediente. Y eso tiene una consecuencia muy importante. Hay comunidades en línea que periódicamente reabren el caso, que hacen análisis de las cronologías, de los testimonios, de las fotografías que salieron de medios. Algunas de esas personas son genuinamente sistemáticas y señalan preguntas legítimas. Otras son irresponsables y difunden información sin verificar. Pero el fenómeno en sí dice algo muy claro. La gente no creyó el cierre oficial y cuando las instituciones no generan confianza, la gente busca respuestas por su cuenta. No siempre las encuentra bien, pero el impulso de buscarlas es absolutamente racional. Para cerrar, quiero decir algo que me parece lo más importante de todo lo que hablamos hoy. El caso de Paulette no es solo la historia de una niña que murió en circunstancias que nunca se aclararon del todo. Es la historia de cómo respondieron todos los sistemas que debían funcionar, y todos fallaron de distintas maneras. Los medios fallaron cuando convirtieron una tragedia en espectáculo, cuando condenaron simbólicamente a una madre sin evidencia, cuando usaron el lenguaje corporal como sustituto de evidencia forense, cuando pusieron el rating por encima de la responsabilidad informativa. Las instituciones fallaron cuando no encontraron a Paulette, cuando cerraron el caso sin responder las preguntas más básicas, cuando ignoraron las objeciones periciales, cuando eligieron la opacidad sobre la transparencia, cuando protegieron el proyecto político sobre la verdad. Y el sistema político falló cuando los incentivos de la imagen y de carrera pasaron más que la obligación de llegar hasta el fondo de la muerte de una niña. Paulette Guevara Farah tenía 4 años, tenía una condición neurológica, tenía un nombre, una familia, una historia. Y merecía que todos estos sistemas funcionaran bien, que si alguien falló, se dijera quién y por qué, que si hubo negligencia, hubiera consecuencias, que si la versión oficial tenía huecos, se llenaran de investigación y no con silencio. Nada de eso ocurrió, y eso no cambia, pero nombrarlo, analizarlo, entender cómo sucedió, sí que sirve. Para los que estudian comunicación, para los periodistas, para quienes hacen política pública, para quien escucha esto, la forma en que se cuentan las historias importa. Las decisiones editoriales tienen consecuencias. La opacidad institucional tiene un costo. Y cuando una vida está de por medio, la responsabilidad es enorme. Eso es todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Si el episodio les generó preguntas o reflexiones, nos encantaría escucharlos. Hasta la próxima.